Gracias. Buenas tardes, iglesia. Qué hermoso que es adorar al Señor. La verdad que uno no tiene palabras. El Señor va a través de las alabanzas, ya va ablandando nuestros corazones para poder recibir su palabra. Así que bueno, los invito a abrir sus Biblias en Jonás capítulo 2 y vamos a continuar con esta serie que arrancamos el domingo pasado, la serie de Jonás. Hoy estaremos viendo, abarcando todo el capítulo 2, Dios mediante. Y es un libro, recordemos que es un libro cortito, solamente tiene 4 capítulos. Ya hemos cubierto el primer capítulo con un mensaje. Hoy estaremos cubriendo el segundo capítulo. Y bueno, nos quedarían 2 mensajes más. Por lo cortito que es, está dentro de la categoría de profetas menores. Es por su corta extensión. El título de este sermón para este segundo mensaje es Un clamor desde lo más profundo del mar. En este segundo capítulo, Jonás, luego de ser disciplinado, como vimos, por Dios debido a su desobediencia, es echado al mar y a partir de ese momento, desde las profundidades del mar, él clama a Dios por su vida, por su salvación. Y el Señor escucha su clamor y envía a este pez que se lo traga. Así que la salvación viene por medio de este pez que acude a su auxilio. Y hermanos, en nuestro caminar con el Señor, luchamos todavía con el pecado. Sigue habiendo pecado por más que hayamos sido redimidos por el Señor, pero luchamos con el pecado y eso nos va a acompañar por el resto de nuestras vidas hasta llegar a su presencia, donde ya no vamos a luchar más, gracias a Dios, con el pecado. Pero todavía el Señor, durante todo este trayecto, hasta llegar a su presencia, Él va a seguir rescatándonos y salvándonos a nosotros de las profundidades del mar de nuestro pecado. Como así también de las circunstancias que van llegando a nuestras vidas, ya sean buenas o sean malas, pero todo lo que llega a nuestras vidas está permitido por la mano soberana de Dios. Y el medio que Dios dispuso para su iglesia, para sus hijos, es la oración, para relacionarse con Él. Por medio de la palabra nosotros lo conocemos, pero por medio de la oración nosotros nos relacionamos con Él. La oración es una de las marcas más importantes que evidencia la nueva vida en Cristo. Orar es tan importante para el creyente como lo es para el bebé recién nacido el llorar. Ellos no tienen otra manera de llamar la atención de su madre cuando están en necesidad, cuando sienten peligro, cuando se sienten mal. No pueden hacer otra cosa más que llorar. El cristiano, para comunicarse con su Padre, no tiene otra cosa más que orar. Y en este segundo capítulo podemos ver algunas de las verdades que el Señor quiere enseñarnos por medio de este profeta que tienen que ver con la oración. Todo el capítulo 2 es una oración. Todo el capítulo 2. Salvo el último capítulo, que es donde el Señor le da la orden al pez para expulsar a Jonás a tierra. Así que para ver
estas verdades acerca de la oración, vamos a considerar 3 aspectos. El primer aspecto es el creyente ora en todo tiempo. El segundo aspecto es la oración del creyente es escuchada y respondida. ¿Cuándo? Siempre. Y el tercer aspecto, la salvación viene como respuesta a un clamor, a tu clamor. Así que vamos a orar antes de comenzar. Padre amado, te damos gracias, Señor, una vez más, por permitirnos estar aquí, Señor, como iglesia. Padre, usa tu palabra para edificar a tu pueblo, para llevar consolación, para llevar vida en aquellos corazones que aún no te conocen, Señor. Padre, ayúdame a predicar tu palabra fielmente, de una manera clara, sencilla, para que tu pueblo pueda salir edificado y pueda decir amén. En el nombre de Cristo te pedimos estas cosas. Amén. Bien, antes de abordar el capítulo 2, es importante seguir el hilo del libro. Así que vamos a hacer un fugaz recorrido por el capítulo 1, que es lo que vimos el domingo pasado. Y vimos que comienza el capítulo 1, el Señor llamando a su profeta, a Jonás, y comisionándolo para llevar un mensaje a los habitantes de una gran ciudad, de Nínive, cuyas personas eran completamente enemigas a su pueblo. Eran personas llenas de maldad, de odio, de injusticia, sin amor, sin temor de Dios, llena de pleitos, de engaños. Es decir, como dijimos, iglesia, el domingo pasado, esas personas, esos habitantes de Nínive, éramos nosotros. Pero Efesios 4, del 5 al 6, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. Y hermanos, fíjense en qué momento Él nos amó. Cuando Él se estaba deleitando viéndonos cómo nosotros caminábamos en obediencia hacia Él. Bueno, no es lo que dice el texto. Él nos amó, dice, cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, iglesia, hemos sido salvados. Y hermanos, no cambió absolutamente nada. Dios no cambió, Dios sigue siendo el mismo. Sus intenciones siguen siendo las mismas. Él desea, anhela salvar a los perdidos, mostrar gracia con aquellos que no se lo merecen. Jonás en aquel momento y nosotros hoy, ahora, tenemos ese mismo mensaje. Ir y proclamar las buenas nuevas, que hay perdón de pecados. El Salmo 86, 5 muestra el carácter de Dios. Él es bueno, perdonador y abundante en misericordia. Sigue siendo el mismo, Él no cambia. Y por favor miren lo que dice Ezequiel 33, 11. El Señor le dice a Ezequiel, diles, vivo yo. Ese vivo yo significa, Ezequiel, dile al pueblo que esto que voy a decirles es completamente cierto, que presten atención como si yo estuviera ahí mismo. Diles, vivo yo. Y es importante escuchar esto, hermanos, una y otra vez, porque nosotros tenemos una imagen de Dios, que Él es santo, obviamente, y Él no puede pasar por alto el pecado. Pero esta parte, este aspecto de Dios es importante para nuestras vidas como creyentes. Ezequiel, diles, vivo yo,
que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Ese es el corazón de Dios, hermanos. Ese es el corazón de Dios. Él es santo, pero nosotros debemos conocer el corazón de Dios. Él no puede pasar por alto el pecado, pero Él no se complace cuando envía a alguien a la condenación. Ahora te agarré, ahora te vas. No, hermanos, no es el carácter de Dios. Lo que quiere es justamente mostrar gracia a personas que no se lo merecen, como ha hecho con vos y conmigo. Es por eso que envía a Jonás para que el impío, en este caso Nínive, se apartase de sus malos caminos y viva. ¿Pero qué hizo este hombre, el profeta? Se fue para el otro lado. Se fue para el otro lado porque conocía a Dios y él quería salvar a un pueblo que él odiaba. Vimos que intentó ocultar su pecado, silenciar su conciencia, yéndose a dormir abajo en la bodega de un barco. Trajo consecuencias a su pecado a estos pobres hombres marineros que estaban ahí y de pronto se vieron a punto de perder sus vidas. Así que el pecado de Jonás afecta también a los que lo rodeaban. Él quiso silenciarlo. Pero hermanos, no existe tal cosa como pecados ocultos. El hecho de que cuando pecas, cuando estás haciendo algo, cuando estás viendo algo, no haya nadie alrededor tuyo, no significa que no estés siendo visto por los ojos de Dios. Cuando nosotros pecamos, estamos delante de la presencia de Dios. Y quien te ve es el mismo que por amor a vos va a exponer tu pecado. Tarde o temprano va a exponer tu pecado. Así que Dios no va a darte paz si estás viviendo en pecado. Él no va a traerte paz. Él lo que quiere es que confieses tu pecado, te arrepientas y Él restaurarte. Pero Él no va a permitir que en ninguna circunstancia de tu vida aliviane la carga de tu pecado. Estos hombres, estos marineros, ¿qué hacían? Tiraban la carga, clamaban a sus dioses y la tormenta seguía. El capitán bajó y lo vio a Jonás durmiendo. ¿Qué estaba haciendo Dios? Estaba arrinconando a Jonás para que confiese su pecado. Jonás 1:10 dice, el Señor manda a este marinero a molestar a Jonás cuando estaba en plenos ronquidos, como dice la Septuaginta. ¿Qué es esto que has hecho? Lo arrincona. Hasta que Jonás finalmente confiesa su pecado, él reconoce que era él el problema de lo que estaba sucediendo y dice en versículo 12, tómenme, láncenme al mar y el mar se calmará alrededor de ustedes, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Pero Dios quería restaurar a su profeta, que reconociera su desobediencia para seguir, para restaurarlo y para seguir. Y eso es lo que quiere, hermanos, con nosotros. Cuando pecamos, cuando caemos, que confesemos nuestros pecados, nos arrepintamos, nos apartemos de eso y Él restaurarnos y poder seguir proclamando ese mensaje que nos dio, llevando, mostrando misericordia. Como Él va teniendo con nosotros, así tenemos que hacer nosotros. Llevar ese mensaje a un pueblo que necesita vida eterna. Dios es un Dios misericordioso. Es tan misericordioso que tuvo misericordia de estos hombres, de estos marineros,
que les perdonó la vida, tanto física como les dio también vida eterna. Jonás tuvo que comprender que ni Jope ni las rutas marítimas que conducían a Tarsis iban a hacer que se escapase de sus ojos. Y Dios tuvo que disciplinarlo. Y hermanos, si Dios los disciplina, y la disciplina puede venir por medio de un hermano cuando te exhorta acerca de un pecado, la palabra dice, no la rechaces, porque el Señor disciplina únicamente a aquellos a los que Él ama. Proverbios 3, versículos 11 y 12. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor ama a quien reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Así que dice Jonás, finalmente en el versículo 15, tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Y a partir de acá comenzamos y entramos a nuestro primer punto del mensaje de hoy. El creyente ora en todo tiempo. Así que bueno, como dijimos, el Señor disciplina a Jonás. Él reconoce que es la mano del Señor que lo está disciplinando. A pesar de que ¿quién lo había expulsado al agua? Los marineros. Pero él en el versículo 3 dice, pues me habías echado a lo profundo. Está reconociendo que fueron los marineros, pero era su mano quien lo estaba echando a lo profundo. En el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Él reconoce la soberanía de Dios en su vida. Ahora bien, no sabemos cuánto tiempo él estuvo en el agua, propiamente dicho, hasta que vino el pez y se lo tragó. No lo sabemos. Pero hay algo que nos muestra en estos dos primeros versículos que vamos a leer. Y es que Jonás comienza a orar en el versículo 1, recordando lo que sucedió, o sea, lo que hizo cuando estaba fuera del pez. O sea, cuando estaba luchando por su vida en el agua. Fíjense, versículo 1. Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, ¿dónde? Desde el vientre del pez. El versículo 2 dice, y dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. ¿De dónde? Desde el seno del Seol. Y para describir el escenario, Jonás lo que hace es usar este término, el seno del Seol, que la Biblia enseña que es un lugar de los muertos, es un lugar horrible donde habita la muerte misma. Él no es que estaba ahí, pero él describe y utiliza esta palabra, porque esto es poesía pura, este capítulo, y dice que desde el seno del Seol él clamó. Ahora, hermanos, quiero que veamos lo siguiente. Jonás está en dos escenarios completamente distintos. Escenario 1, el versículo 1, en un escenario. Está dentro del pez. En el versículo 2, Jonás no está dentro del pez, está en el agua. Y el ruego que tiene dentro del pez es distinto al ruego que está afuera. Él dice, entonces Jonás, versículo 1, oró. Y en el versículo 2 dice, en mi angustia, ¿qué hizo? Clamé, invocó. Entonces, acá hay dos escenarios
Dos situaciones completamente distintas. En uno clama, en otro ora. En uno ya está dentro del pez, por lo tanto él ya había recibido la salvación. Y en otro clama y todavía no había recibido la salvación. Existe una gran diferencia entre lo que es orar y clamar. Orar es hablar, es dialogar, para lo cual implica un ambiente tranquilo y relajado. Nosotros no podemos hablar si hay música fuerte, es imposible. Entonces, orar significa dialogar, hablar, y el ambiente es un ambiente que denota tranquilidad. Pero el clamor, clamar o invocar, que se usa de manera indistinta, es pedir con desesperación. Es una desesperación en el corazón, en medio de una angustia, una aflicción muy grande por la situación en la que estamos envueltos. Es un ruego desgarrado que sale desde lo más profundo de nuestro ser. Y acá tenemos nuestro primer punto, iglesia. ¿Cuándo buscó Jonás al Señor? Hay cosas buenas que podemos aprender de él. No solo hizo las cosas mal Jonás, hay muchas cosas que están plasmadas acá para nosotros como ejemplo. Jonás buscó al Señor ¿cuándo? ¿En qué momento? Bueno, cuando él estaba angustiado, desesperado, a punto de perder su vida, él clamó. Pero cuando estuvo adentro del pez, que ya estaba tranquilo, más allá de lo que significa estar dentro de un pez horrible, pero él ya estaba tranquilo porque él había visto la salvación. Y ahí mismo también oró. Lo que quiero decir, iglesia, es que en todo tiempo y circunstancia el Señor anhela que le busquemos, así como hizo Jonás. Efesios 6:18. Con toda oración y súplica, oren todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero por lo general, ¿cuándo es nuestra tendencia a orar más? Generalmente y lamentablemente en la aflicción. Mientras que en los tiempos de bonanza, donde nuestra vida no tiene mayores sobresaltos, nuestra familia está bien de salud, el trabajo va para adelante, nuestra economía crece, nuestros hijos están todos convertidos, nuestra familia donde no hay mayores sobresaltos en nuestra vida, es el peor momento para un creyente. Es donde más vulnerable está el creyente. Y es donde en las reuniones de consejería se escucha habitualmente: pastor, me está costando orar. Había un joven que había solicitado una reunión de consejería con su pastor. Este joven le dijo al pastor: ¿se acuerda cuando dudaba de mi salvación? Yo no tenía consuelo en mi alma, estaba inmerso en una profunda depresión. Me parecía un camino sin salida. Clamaba al Señor día y noche para que el Señor me contestase, pero parecía no oírme. ¿Se acuerda? Había llegado a tal punto de pedirle al Señor que me quitase la vida si Él decidía no responder a mi clamor. Nunca derramé tantas lágrimas en oración como aquellos días. Mis rodillas no querían ir a mi cuarto de lo doloridas que estaban, porque sabía que iban a sentir otra vez todo el peso de mi cuerpo sobre ellas. ¿Se acuerda? Todo el tiempo clamaba a Él para que me rescatara de ese abismo. ¿Se acuerda, pastor? Y el pastor le dijo: claro, hijo mío, ¿cómo no me voy a acordar? Me has tenido orando durante meses hasta que el Señor respondió a tu clamor.
Pero ¿cuál es tu consulta, hijo mío?, le dijo el pastor. El joven le dijo, bueno, de esto ya han pasado 2 años de aquel suceso y mi consulta hoy es que estoy frío con mi relación con el Señor. Me está costando orar más que antes. A lo cual el pastor lo miró con amor y una sonrisa en su rostro, casi sin aguantar, la carcajada, y le dijo, ya sé qué vamos a hacer. Vamos a orar juntos para que el Señor envíe una gran aflicción a tu vida. Hermanos, ¿es necesario esto? Hay ocasiones que sí. Hay ocasiones que sí. Pero eso lo sabe el Señor. Él conoce qué tan duro está tu corazón. Pero a veces basta escuchar la voz de Dios en un mensaje o abrir la palabra de Dios para darte esa convicción que necesitas orar todo tiempo. Primera de Tesalonicenses 5:17. Oren sin cesar. Oren sin cesar. Eso es todo lo que dice el versículo. Cuando todo marcha bien es el momento más peligroso para el creyente. Es el momento donde más vulnerable estamos, porque es ahí donde solemos descuidar la oración. Y es el momento propicio para que tu carne y Satanás te tienten. Mateo 26:41, el Señor les dice a sus discípulos, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando un creyente deja de orar, da paso al orgullo. Cuando un creyente deja de orar, da paso al orgullo. Y comenzamos a tener una falsa expectativa de nosotros mismos, creyendo que somos autosuficientes. Pero lejos de eso, nosotros somos totalmente dependientes, así como los bebés. Nosotros dependemos todo el tiempo del Señor. A eso se refería el Señor cuando les dijo a sus discípulos en Mateo 18:3. En verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, nunca entrarán. Perdón, voy a correr un poquito el ventilador. Gracias, Titi. El Señor les dice a sus discípulos que si ellos no se convertían y se hacían como niños, ¿por qué les dice como niños? Porque un niño es completamente dependiente de sus padres. Y los cristianos somos completamente dependientes del Señor. Y para eso necesitamos orar. Él anhela que le busquemos. ¿En dónde? En cualquier parte. ¿Cuándo? En todo tiempo, como Jonás hizo. No solo cuando las papas queman, sino cuando queman y cuando no queman también. Y Él quiere que estemos confiados en Él. Y que todas tus cargas se las deposites a Él por medio de tu oración. Filipenses 4:6. Por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Hermano, Él nos dio vida y mientras vivamos en este mundo no tenemos manera de relacionarnos con Él si no es por medio de la oración. ¿Pueden imaginarse a alguien que venga acá y que diga, yo soy amigo de ustedes? Pero resulta que ese amigo que dice ser suyo
¿Nunca los llama? ¿No sabe nada de ustedes? Bueno, a veces nosotros nos comportamos con el Señor como ese amigo. Decimos que es nuestro Padre, pero nunca le buscamos. Nunca llevamos a Él nuestras cargas. La falta de oración, iglesia, es el contraste a una buena relación con Dios. Salmo 145, 18. El Señor está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan en verdad. Y no solo los que le invocan en tiempos de necesidad, sino también cuando no hay necesidad. Él no tiene franja horaria para nosotros. Él nunca tiene la agenda completa. Él está 24/7 disponible para su iglesia. Pablo a la iglesia de Corinto le dice que ellos habían sido llamados a ser santos y les dice en 1 Corintios, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dejamos de orar, debemos arrepentirnos, hermanos, porque estamos quebrantando un mandato del Señor cuando nos dice que oremos en todo tiempo. Y podemos pasar por tiempos donde nos cuesta orar, por supuesto, porque todos pasamos por ahí, pero el no orar nunca, eso es una falta grave, porque nosotros nos consideramos completamente ahora independientes de aquel que nos rescató. Primera de Samuel 12:23 dice, en cuanto a mí, lejos esté de mí que peque contra el Señor, cesando de orar. Jonás tragando agua en medio del océano, desde allí buscó al Señor. Y desde el vientre de un pez, ya habiendo sido salvado y estando tranquilo, buscó al Señor. Él quiere que oremos en toda circunstancia, en todo tiempo, en cualquier lugar, sin desfallecer. Y para eso, el Señor mismo, dice en Lucas 18, del 1 al 7, dice, cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían de orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad y dijo, no tengo temor a Dios, ni tampoco me preocupa la gente. Una viuda de esa ciudad acudió a él repetidas veces para decirle, hágame justicia en este conflicto contra mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo, no temo a Dios, no me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. Es una enseñanza que el Señor les estaba dando a sus discípulos. Y miren lo que les dijo el Señor. Aprendan la lección. Si este juez injusto, él dio un veredicto final justo, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama de día y de noche? ¿Seguirá tardando su respuesta? Y vemos también que luego el Señor, cuando asciende a la diestra del Padre, ¿qué hacen sus discípulos? Hechos 1:14. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración. Así que nuestro Dios es un Dios soberano en todas las circunstancias de nuestra vida, cuando te echa a las profundidades del mar y cuando te pone en lugares a salvo. Él es soberano. Todo lo que llega a nuestra vida viene de su mano, absolutamente todo. Pero Él quiere que en todo tiempo, tanto en un lugar como en otro lugar, le busquemos. Que sus hijos le busquen.
así como Jonás buscó al Señor, así también nosotros estamos llamados a orar sin cesar. Y hermanos, hay hermosas promesas para su pueblo que debemos recordar cuando oramos. Y es de los mismos labios del Señor Jesucristo. Son promesas para vos, para mí. Y es verdad. Lucas 11:9. Así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Cristo está diciendo esto, hermanos. Mateo 21:22, también Cristo. Y todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. Juan 14, versículos 3 y 14. Todo lo que pidan en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Yo lo haré. Y esto, hermanos, debería motivarnos, incentivarnos a buscar al Señor en todo tiempo. Y al final del versículo 2 dice, pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Y es precisamente el segundo punto, el segundo aspecto que nosotros vamos a abordar. La oración del creyente es escuchada y respondida. Qué feo que es orar sabiendo que no hay nadie que te escucha, que tus oraciones no pasan más del techo porque no hay nadie que te escuche. Y vimos cómo en el capítulo 1 estos hombres, los marineros, en plena desesperación, ¿qué hicieron? Clamaron a sus dioses, que eran ídolos, para que la tormenta apacigüe, pero la tormenta seguía. Nadie escuchaba sus ruegos. Dice el versículo 8, los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandonan. Los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandonan. Juan dice que no oye la oración de los impíos, el Señor, pero sí de todos aquellos que le temen y hacen su voluntad. Juan 9:31. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero sí a alguien que teme a Dios y hace su voluntad. A este oye. Salmo 18:41. Clamaron, pero no hubo quien los salvara. Aún el Señor clamaron, pero no les respondió. Pero no era el caso de Jonás. La oración y el clamor de Jonás fue escuchada y fue respondida. Versículo 2, pedí auxilio. Dice, tú escuchaste mi voz. Y al final del versículo 4 dice, sin embargo, volveré a mirar a tu santo templo. Es decir, Jonás conocía a su Señor, él le temía y por lo tanto él sabía que Dios iba a escuchar su clamor y que iba a contestar. Dice el salmista, Salmo 116, versículos 1 al 4. Amo al Señor, porque oye mi voz y mis súplicas, porque a mí ha inclinado su oído. Por tanto, le invocaré mientras yo viva. Los lazos de la muerte me rodearon y los terrores del Seol vinieron sobre mí. Angustia y tristeza encontré. Invoqué entonces el nombre del Señor diciendo, te ruego, oh Señor, salva mi vida. El Señor oye y responde las oraciones de sus hijos. Y ciertamente hay muchos ejemplos en la palabra de Dios, pero yo quiero compartir con ustedes dos ejemplos, uno de la palabra y otro de un puritano del siglo XVIII. Realmente yo cuando leía su biografía fue un impacto en mi vida de oración.
Cada vez que terminaba de leer un capítulo, iba directo a mi cuarto a orar. Realmente envidiaba sanamente, si es que existe eso, su relación con el Señor. Cómo este hombre hablaba con Dios como ahora ustedes están escuchándome a mí. Y cómo respondía a Dios. Era una relación tan tangible durante toda su vida. Ese hombre fue George Mueller. Y dice un pequeño informe acerca de él. Fue un pastor misionero alemán del siglo XVIII que junto a su mujer construyó un orfanato de niños. Y luego de albergar y dar de comer a miles de niños, nunca él solicitó apoyo financiero. Nunca se endeudó. Muchas veces recibió donaciones y alimentos no solicitadas solo unas horas antes de que fueran necesarias para alimentar a los niños. Müller oraba constantemente para que Dios tocara los corazones de los donantes. Por ejemplo, en una ocasión bien documentada, él agradeció el desayuno cuando alrededor de 1000 niños ya estaban sentados a la mesa. Y a pesar de que no había nada para comer en la casa, la desesperación se apoderó de todo el personal del orfanato. Müller oró con las siguientes palabras: no le pido nada al hombre, mi ayuda viene de Dios, Padre de los huérfanos, falta pan. En el nombre de Jesús, amén. Después de unos minutos, el panadero del Palacio Real llamó a la puerta del orfanato, vino con varios carros llenos de pan y dijo: Señor Müller, fui a entregar todos estos bollos al palacio de la familia real, pero me dijeron que los panes estaban demasiado horneados, pasado de su punto, y nos lo devolvieron. Así que decidimos dárselos a usted, al orfanato. Müller agradeció al hombre, pero le dijo: no fueron los que cocinaron los panes quienes se les pasó el punto de horneado, sino Dios quien respondió nuestra oración y tuvo misericordia de nosotros. Müller fue reconocido como un hombre de oración que rogaba a Dios frente a cualquier reto. Experimentaba constantes respuestas del Señor de las formas más sorprendentes. Él se aferró a la palabra de Dios y el salmo preferido de él era el Salmo 81, versículos 9 y 10, que dice: no haya en ti Dios ajeno, ni adores a Dios extranjero. Yo soy el Señor, soy tu Dios. Abre bien tu boca y yo la llenaré. Él se aferró a esa promesa. Y 300 años después, la organización caritativa de George Mueller todavía opera adhiriéndose al compromiso de George Mueller de nunca buscar y pedir dinero, sino orando para que los corazones sean movidos y donen. Hermanos, también, como esta vida, esto no es ficción. Este es un hombre que creyó todo lo que les dije anteriormente, que lo creyó. No era que él lo supo en su mente, era un hombre que vivía la palabra y que él ponía por obra la palabra. Y que si el Señor le decía, pidan y se les dará, él pedía hasta que se le den. Pero también vemos en la palabra de Dios que el Señor nos manda a orar unos por otros. Muchas veces necesitamos de las oraciones de nuestros hermanos, como por ejemplo cuando nos enfermamos. El Señor escucha y responde las oraciones de tus hermanos a favor nuestro. Santiago 5:16. Oren unos por otros para que sean sanados.
La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Y observen como cuando Pedro estaba en prisión, pasando por momentos de aflicción, encarcelado. ¿Y qué estaban haciendo sus hermanos? Estaban orando por él. Hechos capítulo 12, versículo 5. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Versículo 7. De repente se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda. Y el ángel tocó a Pedro en el costado y le despertó diciéndole, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Versículo 8. Vístete y ponte las sandalias, dijo el ángel. Versículo 11. Cuando Pedro volvió en sí, dijo, ahora sé que en verdad el Señor ha enviado su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes. Él no sabía si estaba viviendo eso de verdad o estaba soñándolo, pero él volvió en sí y se dio cuenta que el Señor lo había liberado. Y lo que sucede luego es un poco cómico porque Pedro queda en libertad y ¿dónde va? A la casa de María, que era la madre de Juan Marcos. Ahí estaban todos los discípulos reunidos, estaban todos orando por él, clamando, y Pedro se acerca ahí a la casa y golpea la puerta. Se levanta una sirvienta, va y ¿quién es Pedro? Y ella de alegría, en vez de abrirle, vuelve y le dice, está Pedro. Y literalmente le dicen, vos estás loca. Vean cualquier traducción de la Biblia que quieran y eso es lo que dice. Lo que le responden a esta sirvienta, vos estás loca. Estamos orando por Pedro. Y vos decís que está Pedro en la puerta. No, debe ser un ángel. Bueno, Pedro seguía golpeando la puerta hasta que le abrieron. Pero hermanos, tenemos estas cosas que han quedado plasmadas en la palabra como ejemplo para nosotros, para mostrarnos el poder que tiene la oración. Pero no es en la oración en sí, es la relación tuya con ese Dios que está vivo, que conoce ahora exactamente lo que ahora mismo estás pensando y que me está escuchando a mí. Tenemos una relación con un Dios que está vivo y Él anhela que le busquemos porque Él quiere responder a tu clamor, a tu oración. Les pregunto si estas personas que estaban orando ahí estuvieran vivas, me refiero acá, y nosotros le preguntásemos, ¿es verdad esto? ¿Realmente Dios contesta así las oraciones? ¿Qué piensan que Él les contestaría? Claro, hermanos, Dios ya está contestando esa pregunta ahora mismo cuando la estamos leyendo. ¿Qué esperan? Así quiero responder sus oraciones. Pero para eso, ustedes tienen que orar. Ustedes tienen que orar. Dios habla por medio de su palabra, pero nosotros nos relacionamos con Él por medio de la oración. Jonás dice en el verso 2, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Y al final del versículo dice, tú escuchaste mi voz. El Señor escucha y responde cada una de las oraciones de sus hijos. Claro, a veces el Señor no responde tan rápido como nosotros nos gustaría, en el tiempo en que nosotros quisiéramos, pero Él responde. Todo lo que le pedimos, bueno, no siempre, a menos que nosotros cuando le pidamos conforme a su voluntad.
Y si es así, iglesia, si nosotros oramos y pedimos conforme a su voluntad, tengan la certeza que Él va a hacer lo que vos le estás pidiendo. Números 23, 19. Él no puede ir contra su palabra. Si Él nos piden, pidan que se les dará, busquen que hallarán. Hermanos, ¿quién estaba diciendo eso? El Señor. El Señor no puede ir contra su palabra. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Y dice Juan, primera de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora, ¿cómo sabemos si lo que pedimos está conforme a su voluntad? Bueno, dos cosas. En primer lugar, renovando tu mente, necesitas conocer al Señor, necesitas ir a la palabra de Dios, conocerlo. Él se revela a tu vida a través de su palabra. Romanos 12:2 dice, no se adapten a este mundo, sino transfórmense. ¿Cómo? Mediante la renovación de su mente. ¿Para qué? Para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo cual es bueno, aceptable y perfecto. Número uno, nosotros necesitamos conocerle para pedir conforme a lo que Él anhela, conforme a su voluntad. Número dos, tenemos que orar para pedir sabiduría. Si no sabemos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que orar. Santiago 1:5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente sin reproche, que le será dada. Hermanos, Dios escucha y responde. Por eso dijo claramente a Jeremías. Capítulo 33, versículo 3. Jeremías, clama a mí. ¿Y yo qué voy a hacer? Le dijo. Yo te responderé. Pero clama a mí, clama a mí. Salmo 66, 19. Pero ciertamente Dios me ha oído. Él atendió a la voz de mi oración. De nuevo, Jonás, en mi angustia clamé. Él me escuchó. Él escuchó mi voz. Él me respondió. Y es precisamente con esto que pasamos a nuestro último y tercer punto. La salvación viene como respuesta a tu clamor. En términos generales, la salvación en la Biblia es siempre, tiene que ver y está relacionada con la liberación de algún peligro. No solo se refiere, cuando la Biblia habla de salvación, de la salvación del alma, puede ser también física, no es solamente espiritual. En este caso, por ejemplo, Jonás lo que quería es ser salvado físicamente. Él quería que Dios proteja su vida. Él no quería morirse y él le pedía que lo salve. Pero él era su profeta, era un hijo de él. Otras veces el pueblo clama por salvación, pero clama por salvación de ejércitos extranjeros. Otras veces clama el pueblo por salvación porque están siendo perseguidos. Otras veces claman por salvación porque quieren ser sanados. Lo que quiero decir es que la salvación tiene varios sentidos según el texto. Así que sin profundizar en cada caso, la salvación siempre tiene que ver con la liberación del peligro. Y como ya vimos en el comienzo, desde que estos marineros lanzan a Jonás al mar, no sabemos cuánto tiempo transcurre desde que él está luchando por su vida en el agua hasta que viene el pez.
Pero todos los hombres tenemos el instinto dado por Dios de supervivencia. Intentamos luchar por nuestra vida hasta último momento. Comenta el experto Mike Tipton, fisiólogo y experto en supervivencia del mar de la Universidad de Portsmouth en Reino Unido. La velocidad a la que uno se ahogue depende de varios factores, incluyendo sus habilidades natatorias y la temperatura del agua. Normalmente, cuando una víctima se da cuenta de que no puede mantener su cabeza sobre el agua, tiende a sufrir un ataque de pánico, lo cual conduce a la clásica lucha en la superficie por respirar. Recogen aire en la superficie, mantienen la respiración para cuando se sumergen, aguantarla. Cuando luchan por respirar, ellos no pueden pedir ayuda. Solo sus brazos pueden agitar débilmente y es una clara señal para los guardavidas de que una persona se está ahogando. Es como si intentaran subirse a una escalera inexistente en el mar. Estudios realizados con socorristas de Nueva York descubrieron que esta etapa dura entre 20 a 60 segundos. Finalmente, cuando las víctimas ya no pueden luchar más por agotamiento, comienzan a sumergirse, aguantando la respiración tanto como les sea posible. Normalmente esto dura entre 30 a 90 segundos. Tras eso, inhalan algo de agua, balbucean, tosen e inhalan más agua. El agua en los pulmones bloquea el intercambio de gas de los delicados tejidos y al mismo tiempo la inhalación de agua sella y bloquea las vías aéreas. Existe una sensación de lloro y una quemazón en el pecho a medida que el agua desciende por las vías aéreas. Luego viene una especie de caída en una sensación profunda de calma y tranquilidad. La víctima, comenta Tipton, en base a los informes de algunos sobrevivientes, esa calma y tranquilidad en el individuo se producen segundos antes de la pérdida de conciencia por falta de oxígeno. Pero aún el individuo sabe que está a punto de morir. Puede pensar y darse cuenta de las cosas hasta que finalmente esto, que dura unos segundos, desemboca en un paro cardíaco y la muerte cerebral. Hermanos, puede que en estos últimos segundos de calma y tranquilidad, antes de la pérdida de conciencia, Jonás haya clamado a Dios en las profundidades del mar. Versículo 2. En mi angustia clamé al Señor desde el seno del Seol y pedí auxilio. ¿Se acuerdan de lo que era un clamor? Un ruego, una angustia, un desgarro del corazón que sale desde lo más profundo. Es cuando ya estamos en sus manos completamente. Y lo que vemos desde el versículo 3 al versículo 7 es a Jonás permitiéndonos vivenciar su angustia en estos últimos segundos antes de quedar inconsciente y morir por falta de oxígeno. Versículo 3. Pues me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije, he sido expulsado delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar a tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió. Las algas se enredaron en mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre, pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor Dios mío. Versículo 7. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé
y mi oración llegó a ti hasta tu santo templo. Él nos permite vivenciar los últimos instantes antes de quedar inconsciente. Hermanos, así son los últimos segundos, por lo general, de nuestra vida en este mundo antes de conocer a Cristo. El Señor nos acorrala, empieza a cerrarnos todas las puertas para que todas las puertas conduzcan al cielo y miremos a Él. Empezamos a ir en picada, a descender, y cada vez nos falta más aire para respirar. Él no desechó a su profeta. Él quería que aprenda la lección. Él quería que se arrepienta, confiese su pecado y seguir mostrando gracia a través de él. Que él pueda ver la gracia de Dios en su vida para que ahora él pueda ir y proclamar lo que Dios seguía y continuaba haciendo en su vida. Hermanos, y gloria a Dios que ninguno de nosotros tenemos que escoger a las personas que se salvan y ni tenemos que enviarlas a predicar el mensaje. Eso ya lo hizo nuestro trino Dios antes de la fundación del mundo, que nos escogió. Nosotros no tenemos arte ni parte en esa elección, gracias a Dios, porque cualquiera de nosotros probablemente hubiésemos hecho lo que hizo Pablo, el apóstol Pablo, cuando vino Bernabé y quiso sumar al equipo de evangelismo a Juan Marcos. ¿Qué hizo Pablo? ¿Lo descartó? No, dijo. ¿Y saben por qué? Hechos 15, 37 al 38. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quienes los habían desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Versículo 40, Pablo escogió a Silas y partió. ¿Qué hizo? Lo descartó. Y hermanos, esto no debe asombrarnos porque es probablemente lo que hubiésemos hecho nosotros con Jonás. Mandemos a otro porque Pero hermanos, Dios no es así. Gracias a Dios que no es así como nosotros. Él nunca va a desecharte. Él siempre va a querer restaurarte para seguir usándote como un instrumento para mostrar su gracia, su misericordia. Nunca, nunca, iglesia, va a descartarnos. Nunca. Él va a perseverar en tu vida. Él va a perseverar a pesar de vos. Hasta que la imagen de su Hijo finalmente quede conformada en vos y en mí. Y eso va a ocurrir cuando estemos en su presencia. Filipenses 1:6 dice, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Él está dispuesto a perseverar en tu vida y no va a parar. ¿Qué hizo el Señor al escuchar el clamor de su profeta? Lo escuchó, el profeta clamó, él lo escuchó y él respondió. ¿Y qué hizo? Lo salvó, lo salvó. La salvación vino como respuesta a su clamor. Y cuando el Señor quiere salvar a alguien, hermanos, Él salva como quiere, cuando quiere, de la manera que quiere, usando las cosas más insólitas, a las personas menos pensadas, porque todo le pertenece, porque todo es suyo y todo le obedece. Él manda a un pez a salvar a su siervo y se lo traga. Jonás, en capítulo 1, versículo 17, dice, el Señor
dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y en su oración dentro del pez, al recordar lo que había hecho Dios por él y a pesar de él, él no tiene otra cosa en su corazón más que gratitud por esa salvación. Versículo 9. Pero yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Lo que prometí pagaré, dice Jonás. Los comentaristas concuerdan que probablemente se esté refiriendo al llamado que le hizo inicialmente. Ahora él iba a ir finalmente a predicar a Nínive. Pero el versículo no finaliza ahí. Sigue diciendo esta maravillosa e increíble verdad que cantamos hoy, hace un ratito nada más. Y el Señor quiso dejar plasmada en las hojas de su palabra una verdad fabulosa, una verdad incomparable. Y Él lo hizo de la mano en la pluma de Jonás cuando escribía este libro. Y Él escribe: la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Y finaliza el capítulo 2 diciendo, versículo 10, entonces el Señor dio la orden al pez y éste vomitó a Jonás en tierra firme. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo el pez vomita a Jonás? Al tercer día. Al tercer día. Hermanos, la similitud de la experiencia de Jonás y la de Cristo es tremenda, muy clara, muy clara. Lo que Jonás sufrió de manera figurada, cuando él describe su situación angustiosa, ahí él lo llama que estaba en el Seol. Hermanos, él no estuvo en el Seol. ¿Por qué él no murió? Él no estuvo en el Seol. Él clamó y el Señor lo salvó. Pero Cristo clamó ya anterior a la cruz, desde el Getsemaní. Él oraba pidiéndole: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Y el Señor en la cruz: Dios mío, Él clama: ¿por qué me has desamparado? Y el Señor mira para otro lado. Él no respondió. Y hermanos, fue la única oración que Dios no respondió. Y es la de su Hijo. Y Él murió. Él estuvo en el lugar de los muertos. Él estaba en el Seol. Y al tercer día, así como Jonás fue vomitado a tierra, Él tomó su vida porque Él tenía poder para dejarla y para tomarla. Era el Hijo de Dios y al tercer día tomó su vida y resucitó. Es increíble cómo la palabra, todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, apunta a su obra redentora. Hermanos, los bebés lloran, los cristianos oran. Incluso podemos a veces hasta orar sin corazón y de una manera hasta hipócrita. Pero iglesia, ¿cómo está hoy tu vida de oración? ¿Cómo está hoy tu vida de oración? ¿Cómo está tu relación con el Señor por medio de la oración? Quizás necesites clamar como Jonás, o quizás necesites orar y reencontrarte con Dios. Dice el puritano
J.C. Ryle. No digo que una persona pueda orar sin corazón y sin sinceridad. No creo ni por un momento pretendo decir que el mero hecho de orar demuestre el estado de su alma, ya que en esto también puede haber engaño e hipocresía. Pero esto digo, que no orar nunca, es una prueba clara de que el hombre no es todavía un verdadero creyente. Y amigo que estás acá, es probable que sea esta tu situación. La palabra dice que el Señor no oye las oraciones de los pecadores a menos que ores conforme a su voluntad. Y como vimos, Él quiere que el impío se vuelva de sus caminos para que Él lo salve. Esa es su voluntad. Así que te sugiero, te suplico que clames a Él para que seas salvo. Es por la obra de Cristo. Él tuvo que venir como hijo de Dios a vivir este mundo la vida que vos y yo no podemos vivir. Él no puede pasar por alto el pecado. Él es santo y nosotros no. Nosotros somos pecadores. Necesitamos su justicia. Y eso se logra cuando nosotros ponemos nuestra fe en la persona y obra de Jesucristo. Y Él es nuestro sustituto, Él nos da su vida y nosotros ponemos sobre sus hombros todos nuestros pecados y nuestra vida. El Padre lo castiga a Él y a nosotros nos da el perdón de todos nuestros pecados y vida eterna. Así que hermanos, lo que hoy estamos a punto de celebrar.